Vamos a revisar el tema 2, el derecho minero. Dentro de este tema vamos a observar cómo el derecho minero ha ido evolucionando a través de la historia, siguiendo las diferentes corrientes dentro de un sistema jurídico especial. Así tenemos, por ejemplo, al derecho minero dentro de la legislación, dentro del sistema germano, dentro del sistema francés, dentro del sistema romano previamente, el sistema angloamericano, y posteriormente estaremos revisando al derecho minero dentro del contexto del derecho en Bolivia. Y bueno, en este caso, cuando hablamos de evolución del derecho minero, las culturas antiguas de Egipto, por ejemplo Arabia, Etiopía, Caldea, Asiria, explotaban minas de hierro, plata, cobre, oro y gemas preciosas por cuenta del soberano. No nos olvidemos que la ideología política dentro de los pueblos antiguos estaban unidas la política y la religión en extremo, de modo que las autoridades, los gobernantes, considerados como deidades, tenían para sí los recursos minerales. En Grecia, por ejemplo, se practicó por primera vez el sistema regalista de la propiedad minera, que quiere decir que las minas eran consideradas de propiedad del monarca o soberano, quien las vendía o arrendaba cobrando tributos por ellas. Este es un sistema aplicado en imperios y reinos, como ya mencionamos anteriormente, propio de pueblos antiguos, donde la religión y la política están muy unidas. En este sistema, por ejemplo, si alguien encontrara un yacimiento, no tendría ningún derecho, porque se considera que ésta pertenece al monarca. En Roma consideraban el sistema de la accesión, por la cual las minas eran consideradas como cosa accesoria al suelo superficial. El sistema de la accesión es aquella forma de obtener la propiedad por algo adherido, algo secundario adherido a lo principal. Bajo este sistema, el dueño del terreno, que vendría a ser el elemento más importante, el elemento principal, era dueño de las minas que se encontraban en el subsuelo. Esto fue cambiando en el tiempo por el desarrollo del imperio. Hablamos de Roma, donde los emperadores crearon una institución llamada Comas Metallorum, que eran funcionarios encargados de inspeccionar las minas y cobrar tributos. El sistema de la accesión, en una primera etapa entonces, consideraba que cualquier persona que tenía una porción de suelo, si dentro de esta porción de suelo había algún yacimiento, entonces tenía el derecho de poder aprovecharlo. Sin embargo, esto va a cambiar a medida que el sistema político también se va a transformar en el imperio romano. En España se explotaron las minas con la concesión de propiedad de las minas al monarca, siguiendo el sistema también regalista. Por ejemplo, el ordenamiento de Alcalá establecía que son propios del señorío real todas las minas de plata, oro, plomo y de cualquier otro metal. Las normas que influyeron en la legislación hispanoamericana son las ordenanzas de Valladolid o Ley de Minas de 1559 y las ordenanzas del Nuevo Cuaderno u ordenanzas de San Lorenzo. En 1783, durante la colonia, Carlos III promulgó las ordenanzas de Nueva España, que regulaban las actividades extractivas mineras, como ser reconocimiento del derecho preferente del descubridor, obligación de amparar el dominio y la libre denunciabilidad de las minas. Podemos observar entonces que España tiene un sistema regalista al principio y luego en la colonia se va a entregar ciertos derechos y privilegios para la persona que descubra ciertos yacimientos, para que pueda tener algún tipo de participación o aprovechamiento de estas o generar algún derecho minero ya con alguna seguridad jurídica dentro de la colonia, o la libre denunciabilidad de las minas cuando hay alguna mina que está abandonada. En el sistema germano, vamos a ver el derecho germano. En sus comienzos el derecho germano tenía una fuerte influencia de la teoría ocupacionista. Para la determinación de la propiedad minera consistía en quien ocupaba y trabajaba primero una mina era considerado como propietario. Por lo tanto, quien ocupaba y trabajaba primero una mina tenía derechos que eran reconocidos para poder aprovecharlos. Esta es la teoría ocupacionista, quien ocupaba y trabajaba primero. Posteriormente, el derecho germano constituyó los siguientes tres principios. Número 1. Autorizaba una excesiva injerencia estatal en todas las fases de la industria minera, una supervisión de parte del Estado. Número 2. El derecho del primer ocupante como origen de la concesión. Aquí se le da preferencia a la persona que
sea el primero que ocupe un determinado yacimiento. Número 3, obligación del concesionario de reconocer siempre el dominio eminentemente del Estado sobre las minas. Acá no hay una total exclusividad que tiene el individuo sobre el yacimiento, sino que el Estado siempre estará reconocido por encima de todo. Posteriormente se da origen al derecho de prioridad, que determina y atribuye derecho no al primer ocupante de la mina, como inicialmente se lo había concebido, sino al primer solicitante al Estado. Entonces, no interesa quién haya descubierto primero la mina, quién lo haya trabajado primero, sino el primero que solicite formalmente el permiso al Estado de poder explotar este yacimiento. Esto es la premisa para realizar las actividades de catear, explorar, prospectar y explotar minerales, amparándole legalmente frente a terceros, confiriendo seguridad jurídica para garantizar su estabilidad e incentivar las inversiones de capitales. Esta es la gran parte del derecho germano que es aplicado a nuestro sistema del derecho boliviano en las instituciones que fueron creadas, ¿no? El derecho francés. El principio romanista de la accesión se aplicó en Francia hacia fines del siglo XVI, es decir que lo accesorio sigue a lo principal, de modo que el dueño del suelo también era dueño del yacimiento. De allí en adelante se aplicó el sistema regalista hasta la Asamblea de 1791, este periodo en la cual los monarcas consideraban suyos los yacimientos, hasta posteriormente a las consecuencias de la Revolución Francesa, con la cual se motivó la discusión de la ley de 28 de julio de 1791 con las siguientes características en Francia. Número 1. Reconocimiento de la independencia entre el suelo general y la superficie. Va a haber una diferenciación, ya no va a ser lo mismo como el principio de la accesión. Número 2. Atribución de la propiedad originaria al Estado, que le otorga un dominio originario que le faculte otorgar derechos de explotación a aquellos que según la ley lo determine. El Estado es quien va a otorgar estos derechos de explotación a aquellos que la ley también determine. Número 3. Explotación de las minas por los particulares, dándose una corriente de liberalismo que va a empezar aquí en Francia. Entre las novedades más destacadas que fueron introducidas por el derecho minero francés está, número 1, la clasificación legal de minerales, que hasta ese momento era una gran conjunto de minerales sin distinción. Número 2, la regulación de las relaciones de derechos y obligaciones entre mineros y propietarios de la superficie, teniendo cada uno un papel, un rol dentro de la relación jurídica diferente, ¿no?, en el derecho minero. Derecho angloamericano. Bajo la noción del derecho minero angloamericano, el dominio de las minas es atribuido al propietario de la superficie terrestre. Este es el sistema de la accesión, derecho angloamericano. Cabe recordar que angloamericano nos referimos a Inglaterra, también Estados Unidos, el sistema anglosajón, Norteamérica, desconociendo en cierto sentido la propiedad del Estado respecto a las sustancias minerales. Usted podrá observar aquí que el Estado no tiene la participación, la tuición de poder generar los derechos, simplemente hay un control, nada más. Sin embargo, el Estado no se deslinda totalmente del rol de la industria minera, sino que se centra en cumplir un rol de simplemente regulación y fiscalización de las actividades desarrolladas por particulares relacionadas a la minería, de modo que pueda tener un papel de policía. La participación de la ley era considerada como policía gendarme, destacándose por la creación de normas de seguridad industrial, regulación de explotación, obreros patronales, etc. Tenemos un avance dentro de este sistema angloamericano que no lo desechamos en su totalidad, ya que se va a regular en ese papel de Estado policía la seguridad industrial dentro de la actividad minera, la regulación de la relación laboral entre los obreros y los patrones. En este caso observamos entonces que el derecho angloamericano tendrá una corriente accesionista dentro del sistema de minas. Evolución del derecho minero boliviano. La evolución del derecho minero boliviano contiene 5 periodos que se estudian en línea de tiempo desde la época prehispánica hasta el presente. Estos 5 periodos constituyen en primer lugar la época prehispánica,
en la época de la colonia. Posteriormente tenemos la tercera, cuarta y quinta parte de esta evolución comprende la época ya de la independencia, de la república. Sin embargo, lo vamos a dividir en etapas, en siglos propiamente, siglo XIX, siglo XX y el presente siglo XXI, ya con la nueva constitución y el sistema jurídico actual. El primer periodo, esta etapa es la época prehispánica, antes de la llegada de los españoles a Latinoamérica. En esta etapa el imperio incaico tiene su dominio y los minerales pertenecían directamente al jefe o líder del imperio, que era el inca quien entregaba los minerales a los curacas o gobernadores de las diferentes regiones. Para nosotros este sería un sistema regalista, ya que se considera que los minerales pertenecen a las autoridades por un derecho divino, entre comillas. Los minerales eran destinados para aspectos religiosos, para el monarca y algunos nobles. Bajo el 11º Inca Huayna Cápac, el desarrollo de la tecnología y la ciencia llevaron a la utilización de metales preciosos como adornos, como muestras de poder y jerarquía, también como utensilios de caza y pesca. Todo esto bajo un tipo de política y religión muy entrelazados. Esta es la primera época, el primer periodo, es un periodo antes de la llegada de los españoles. El segundo periodo es posterior a la llegada de los españoles y el inicio de la colonia, el sometimiento de España sobre los países aquí en Latinoamérica. Principalmente España, porque no solamente fue España, ¿no? Este periodo comprende principalmente el periodo colonial, que vamos a enmarcarlo en los siguientes años y siglos respectivamente, 1574 a 1834. ¿Por qué 1834? Usted se da cuenta que la independencia empieza en 1825, sin embargo, la legislación va a extenderse unos cuantos años más posteriores a la independencia, por eso este periodo involucra el periodo colonial hasta 1834. En Latinoamérica, siendo los países colonizadores España y Portugal, la legislación española plasmó normas legales precisas dentro de sus colonias para adquirir, conservar y explotar las minas, dentro de las cuales se tuvieron las siguientes normativas dentro de la colonia. Estas son las principales. Tenemos 4. Las ordenanzas del Virrey Marqués de Toledo, vigente de 1574 a 1593. Número 2. Las ordenanzas del Virrey Marqués de Coñete, vigente de 1593 hasta 1683. Número 3. Leyes de las Indias, vigente de 1683 hasta 1783, que era la recopilación de todas las normas anteriores. Y número 4. Las ordenanzas de Nueva España, vigente de 1783 hasta 1834. Nuevamente nos damos cuenta que son unos cuantos años más posteriores a la independencia de Bolivia. Vamos a ir revisando los contenidos más importantes de estas. En primer lugar vemos la recopilación de las leyes de las Indias. Quiero remarcar un detalle: la recopilación, acá hablamos del sistema de la recopilación, no de la codificación. La recopilación es la agrupación cronológica de normativas que se han ido generando a través del tiempo. Es decir, que durante muchos años se han ido dictando, se han ido dando por autoridades respectivas de España, aquí el Virrey, en las colonias, normativas que se han ido agrupando y han consolidado aquí la recopilación de leyes de las Indias. Estaba dividida en 4 tomos y un total de 9 libros, 6.385 leyes, es decir, que están agrupadas cronológicamente. Agrupadas en 218 títulos, ordenada cronológicamente. Bueno, aquí está el detalle que le diferencia la recopilación de la codificación. El cuarto libro de dicha compilación era la que regulaba las actividades mineras bajo el nomen juris, el nombre libro cuarto de los descubrimientos, con las siguientes importantes normativas que vamos a tratar de tomar lo más importante. Esto es un cuerpo legal muy amplio. Prohibición de adquirir minas y explotarlas por parte de ministros, gobernadores, corregidores, alcaldes y escribanos de minas. Una forma de que los recursos no se queden acá en América, en Latinoamérica, sino se vayan todo a España.
También observamos que las minas desiertas y desamparadas podían ser denunciadas por despueble. Esta figura de despueble es la denuncia que hace una persona acerca de un yacimiento que ha sido abandonado. Siempre que no se trabajase durante 4 meses, se las adjudicaba al denunciador. Los residuos mineros metalúrgicos, después de haberlos aprovechado por sus dueños, debían guardarse y recogerse para el beneficio público. Bueno, esto es algo interesante que intenta generar algo de provecho y beneficio a estas tierras. A fin de incentivar el descubrimiento de minas, el indio gozaba de la misma situación legal que un español, supuestamente, para realizar actividades mineras. Así, de esta manera, podría ayudar a su descubrimiento. Bueno, podemos observar hoy día, por ejemplo, que hay normas positivas que no son tan reales, no son tan aplicables, pero que están escritas hoy en día. Es un ejemplo. Lo mismo podría suceder allá en la colonia y mucho más, ya que si bien había derechos que se generaban a ciertos indígenas de aquel tiempo, pero bueno, no eran tan reales. También observamos que los indios debían trabajar de sol a sol con 1 hora de descanso a mediodía. El jornal debía ser pagado aunque no extraiga metal o mineral. Por concepto de regalía o impuestos real debía pagarse la quinta parte al rey, el quinto real. Ordenanzas de Nueva España. Posteriormente, ahí a la recopilación tenemos las ordenanzas de Nueva España como los dos importantes documentos normativos positivos. Tenían las siguientes regulaciones características. Las concesiones se hacían a favor de particulares bajo la condición que contribuyesen a la real hacienda. Real, cuando usted escucha real, esto siempre es la realeza. Hablamos de un beneficio generalmente distribuido allá en el viejo mundo y muy poco se quedaba acá, y que la operación minera sea conforme a las ordenanzas. Se crea el Real Tribunal General de Minería con jurisdicción gubernativa, directiva y económica sobre conflictos mineros. Asimismo eran competentes para conocer las causas de descubrimientos, pertenencias, medidas, denuncias, etc. Acá se va a crear ya una autoridad que va a regular las actividades y las dificultades, conflictos que surgían. Todo esto va dentro de los antecedentes generales. Para nosotros podemos concluir esta parte diciendo de que los minerales descubiertos dentro de la etapa de la colonia han beneficiado más a España bajo un sistema legalista que beneficiaba a ciertos descubridores, a los particulares que estaban aquí en las tierras. Sin embargo, no nos olvidemos que estos minerales, estos yacimientos tenían que beneficiar principalmente allá a España, al Reino de España. Aquí se tenían que encargar de que esto se cumpla. El tercer periodo, este periodo comienza a partir de la fundación de Bolivia, es decir, la vida independiente, el país ya soberano, en el año 1825. En esta fase Bolivia crea su legislación minera local por sus propias normativas, por sus propias autoridades. Es así que el 5 de agosto de 1829, en el gobierno del mariscal Andrés de Santa Cruz, pone en vigencia las ya existentes. Ya estaba vigente esta normativa de ordenanzas de Nueva España, pero que ahora van a ser estas normativas para el sector minero con las autoridades bolivianas propias. No nos olvidemos que las ordenanzas de Nueva España tenían como autoridades a España, ¿no? A los españoles. En cambio, ahora, después de la independencia, el 5 de agosto de 1829, se va a reconocer este cuerpo normativo, ordenanzas de Nueva España, pero con autoridades bolivianas. Todavía va a mantenerse el cuerpo normativo positivo de las ordenanzas de Nueva España. Durante los primeros años de vida republicana independiente, se podía observar el agotamiento de muchos yacimientos que por muchos años había dado grandes ingresos al viejo mundo, como el Cerro Rico de Potosí, por ejemplo, que ha dado bastante de sus recursos, la plata, a España, ¿no? Junto a la falta de mano de obra también que ha producido todo esto, la inversión económica para la explotación minera, lo que llevó a que la minería se encuentre paralizada dentro de la primera etapa, primeros años de vida independiente de Bolivia. Se elaboraron en esta etapa los siguientes cuerpos normativos.
republicanos, llamamos así. Código de Minería del 13 de noviembre de 1834, promulgada en el gobierno del presidente Mariscal Andrés de Santa Cruz, fue el primer código de minería con el nombre de Código de Minería Santa Cruz, que también se emiten otros cuerpos legales en esta etapa, ya desligándose del sistema de la colonia. Constaba de 507 artículos dividido en 3 libros, pero tenía las características de la antigua estructura legislativa de la colonia, es decir que solamente por nombre, en título, se ha cambiado a un código de minería ya republicano, ya dentro de la independencia de Bolivia, pero la estructura todavía era colonial, así que no ha sido un cambio trascendental en cuanto a este sistema. Luego tenemos el Código de Minería del 28 de octubre de 1852 y decretos reglamentarios del 31 de diciembre de 1872, con la principal característica de regular por primera vez las concesiones y trabajos de sustancias inorgánicas no metálicas, como el bórax, cal, magnesia, el petróleo, etc. No se olvide que dentro de la normativa estaba dirigida principalmente a los minerales metálicos, ¿no? Como ser el oro, plata, el cobre, estaño. Sin embargo, había otros recursos, pero que la normativa de la colonia no la ha tomado muy en cuenta. Sin embargo, ya en la época de la independencia se va a tomar en cuenta ya estas sustancias inorgánicas no metálicas. El cuarto periodo, vemos que el tercer periodo no ha sido trascendental el cambio. Lo que debemos observar para nosotros dentro del análisis de este tema es cómo el derecho minero va a ir transformándose, va a ir cobrando una dirección en base a los intereses, ya sean económicos de liberales o también, bueno, en este caso ya que nos encontramos son intereses sociales. Cuarto periodo, este periodo es el inicio del derecho minero moderno. Abarca de fines del siglo XIX y todo el siglo XX con las siguientes legislaciones. Número 1 vemos el Código de Minería de Bolivia de 13 de octubre de 1880. Toma la figura del antiguo derecho germano mediante las ordenanzas de Gutenberg del año 1300 y el Código de Minería de Chile 1874, donde, esto es lo más importante, se determinó el dominio originario del Estado sobre las sustancias metales. Es el Estado quien va a tener el dominio originario y el Estado puede otorgar, generar derechos derechos mineros a los particulares. Luego tenemos el nuevo Código de Minería de 13 de febrero de 1925, con características liberales que otorgaba al individuo libertad extrema en la ejecución de actividades mineras. Dentro de la minería vamos a observar que el siglo XX va a haber nuevamente una alza a esta actividad económica para nuestro país por el estaño y bueno las necesidades dentro de la sociedad mundial que se han ido produciendo. En el siglo XX, en su inicio, se produjo en el ámbito económico-político un periodo político liberal y la creación de una nueva industria minera, pero liberal. Esto resultó en un gobierno comandado por oligarquías mineras. Oligarquías quiere decir grupos económicos muy poderosos que han ido guiando, que han ido introduciéndose en la política del país, lo que ha ido consolidando normativas muy favorables para estos. A lo largo de este periodo, la minería de Bolivia se ratificó como el principal sector de la economía, aunque siempre en favor de intereses privados. No nos olvidemos que el derecho minero es importante dentro de la historia económica de nuestro país, porque Bolivia, así como muchos países aquí en Latinoamérica, pero principalmente Bolivia, como nos interesa, ha tenido su auge en cuanto a los minerales. La explotación de minerales por parte de España ha sido bastante importante. Después de la Primera Guerra Mundial, hablamos entre los años 1914 al 18,
se produjo la subida de los precios del estaño por su demanda para la manufactura de envases de alimentos. Y aquí viene precisamente los varones del estaño que han podido incrementar sus ingresos desmedidamente, favoreciéndose ellos y no tanto Bolivia. En este periodo también se formaron las fortunas de los más importantes llamados varones del estaño, llegando a producirse como consecuencia de esta situación jurídica que va a ser laboral, la explotación de trabajadores mineros. Usted entenderá que la principal actividad entonces en Bolivia al inicio del siglo XX hasta mediados ha sido nuevamente la minería, el estaño, lo que ha generado bastante demanda laboral, por lo tanto muchos trabajadores que se han ido acercando a los yacimientos, a las minas para poder dar su fuerza de trabajo, lo que ha ido produciendo la explotación de los trabajadores mineros. Esto se ha extendido hasta la Revolución Nacional de 1952, en la que las minas son revertidas al Estado, van a ser revertidas a dominio del Estado. Ya los varones del estaño que han podido aprovecharlas y sacar todos sus beneficios, bueno, ahora ya no va a ser el Estado quien los tenga, pero usted se dará cuenta que gran parte, o la totalidad, casi la totalidad de el aprovechamiento de estos yacimientos lo han tenido estos grupos oligarcas que se conocen como varones del estaño. Vemos el Código Minero mediante Decreto Supremo número 07148 de 7 de mayo de 1965. Fue puesto en vigencia por el presidente René Barrientos Ortuño. Note que esto es a través de un decreto supremo, sin mucha importancia ni relevancia. En 1991 será elevado a rango de ley número 1243 de 11 de abril de 1991 y se introdujo nuevas actividades mineras de refinación, comercialización y conversión. Usted notará que desde el 52 hasta los 90 del siglo XX hay una bajada en cuanto a la actividad minera y por eso ya no hay no ha tenido bastante participación dentro de la economía en Bolivia, pero no dejando de ser una importante área de crecimiento productivo, económico de nuestro país. Código de Minería, ley número 1777 de 17 de marzo de 1997, que busca seguridad jurídica y técnica a los concesionarios mineros e inversionistas con procesos administrativos breves bajo la tuición de la Superintendencia General de Minas. Esta etapa, este cuarto periodo, va a concluir con esta normativa de 1997. Va a ser un gran avance para la apertura de la actividad minera a través de la Superintendencia General de Minas, quienes van a generar procesos administrativos que van a lograr generar derechos también para los particulares y el beneficio que puedan tener estos, claro que para el país también, para la economía nacional. El quinto periodo. Este periodo se inicia con la promulgación de la nueva ley actualmente vigente 535 de Minería y Metalurgia de 28 de mayo de 2014. Esta ley contiene nuevas directrices en base a la nueva Constitución Política del Estado de 2009, dando un mayor control al Estado en todas las actividades mineras. La corriente que tenemos ahora como Estado social de derecho plurinacional es que el Estado va a tener un mayor control. Esta es la corriente del constitucionalismo social que va a llevar a que los intereses de la sociedad primen sobre los intereses particulares. A través de la Constitución, el Estado tiene la facultad de otorgar derechos mineros a través de la modalidad de contratos mineros a favor de terceros. Ya no se van a llamar concesiones, sino que serán ahora contratos mineros a terceros para su aprovechamiento sin perder de objetivo el bienestar común. Esta es la característica importante de la función social, el interés social que debe primar y el cumplimiento del principio de interés económico social de la corriente del constitucionalismo social. Podemos concluir esta parte
observando que la normativa del derecho minero, desde la independencia de Bolivia hasta la ley 535 actualmente, no ha tenido el cuidado de garantizar los intereses de la sociedad. Siempre se ha ido dando oportunidad a intereses particulares, no ha tenido mucha conformación de sistemas que puedan beneficiar a toda Bolivia, sino bueno, se le ha dejado oportunidad siguiendo corrientes liberales. Bueno, en la actual ley 535 se observa ya en base a la Constitución esta corriente. Vamos a ver ahora la ley de minería y metalurgia y los principios de la minería boliviana. Vemos en primer lugar, como ya hemos mencionado, la función económica social. Es la obligación del titular de un derecho minero de realizar actividades mineras, tiene ese derecho, tiene ese permiso, pero en cumplimiento a la propuesta del plan de trabajo, presentado en apego a normas de seguridad e higiene industrial, vigilando el respeto de los derechos laborales y sociales de sus trabajadores. Cuando decimos función económica social, hacemos claramente referencia a que pueda beneficiar a esta parte de estrato social, diríamos, de trabajadores con derechos y tratos que puedan beneficiar. El artículo 370, el parágrafo tercero de la Constitución Política del Estado dice: el derecho minero en toda la cadena productiva, así como los contratos mineros, tienen que cumplir una función económica social ejercida directamente por sus titulares. Esta sería la principal característica que va a diferenciarlo de todos los anteriores cuerpos legales, que bueno, tendrán una corriente más social de beneficio para la sociedad en su conjunto y no solamente intereses particulares. Esta es la función económica social. Interés económico social. El titular de un derecho minero vigente se obliga a desarrollar actividades mineras de manera incesante y continua. No nos olvidemos que la economía no solamente beneficia a una persona, a una empresa, persona natural o jurídica, sino que beneficia a la sociedad porque genera trabajo, genera la economía dentro de el círculo, la corriente comercial, económica. Por lo tanto, la actividad que desarrolle este derecho minero tiene que ser incesante de acuerdo al plan presentado de trabajo, salvo casos de fuerza mayor, para lo cual deberá cumplir con el pago anual de una patente minera que garantice la satisfacción del interés económico de la sociedad. Dice el artículo 370, parágrafo quinto: el contrato minero obligará a los beneficiarios a desarrollar la actividad minera para satisfacer el interés económico social. El incumplimiento de esta dará lugar a su resolución inmediata. Por lo tanto, el interés económico social que tiene toda Bolivia sobre estos yacimientos benefician a todos. Ese es el cambio trascendental que ya observamos dentro del nuevo sistema. Ya no será el Estado el que tenga el dominio originario, sino que todos los bolivianos. Ahora, si todos los bolivianos tenemos un interés económico social sobre esta, la actividad minera debe ser incesante, debe ser continua, y debe el que tiene el beneficio del derecho minero, tiene la obligación de pagar la patente minera. Vemos el siguiente principio: intransferibilidad e intransmisibilidad del área minera. Las áreas mineras otorgadas bajo cualquier modalidad por el Estado son personalísimas que recae sobre la persona en específico, a su titularidad, y se encuentran prohibidas de ser transferidas por ningún título. Esta va a incluir la vía sucesoria. El artículo 371, el parágrafo primero dice: las áreas de explotación minera otorgadas por contrato son intransferibles, inembargables e intransmisibles por sucesión hereditaria. Quiere decir, bueno, una diferencia, ¿no?, entre transferir y transmitir. Transferir, bueno, eso es a través de la voluntad de las personas, compra y venta. Por ejemplo, no se puede entonces vender estos derechos que el Estado
ha otorgado a través de un contrato minero a un particular. No se pueden ahora transmitir a través de la sucesión hereditaria. O sea que si una persona muere, bueno, los derechos se extinguen también. No se va a poder pedir, exigir algún derecho los herederos, en este caso. Entonces, bueno, este es el carácter personalísimo que tiene el contrato minero. Tenemos otro principio que es la seguridad jurídica para los actores productivos mineros en toda la cadena productiva. El Estado debe dar la seguridad en todos los derechos mineros obtenidos por personas naturales o jurídicas. Estos derechos deben ser reconocidos por el Estado. ¿Para qué? Bueno, para que pueda haber esa tranquilidad, esa paz de poder invertir económicamente, porque no nos olvidemos que la actividad minera requiere inversión, para que los capitales que se inviertan tengan la seguridad de que van a obtener el rédito, la ganancia que buscan. Dice el artículo 349, el parágrafo segundo, el Estado reconocerá, respetará y otorgará derechos propietarios individuales y colectivos sobre la tierra, así como derechos de uso y aprovechamiento sobre otros recursos naturales. El Estado debe reconocer, debe respetar y otorgar derechos propietarios individuales, es lo que menciona este parágrafo del artículo 349. Esta seguridad jurídica precisamente es un punto de debate actualmente en el caso de los estados que tienen la corriente social, que hay un cierto temor por parte de los capitalistas que podrían invertir en las actividades mineras, pero tienen esa susceptibilidad de que al ser un estado social, en cualquier momento se podía apropiar de los yacimientos bajo la bandera, bajo el título de función social, ¿no? Se podía expropiar, entre comillas, estos yacimientos. Esto es un punto que es de debate actualmente y que muchos consideran que no es tan apropiado. Sin embargo, bueno, el Estado debe dar los mecanismos necesarios para poder dar esta seguridad a las inversiones. Tenemos otro principio, la responsabilidad social en el aprovechamiento de recursos mineros en el marco del desarrollo sustentable. La responsabilidad social, aquí hablamos de una primera definición, responsabilidad social es una política adoptada voluntariamente por las empresas, con la cual pretenden cubrir los efectos producidos por una determinada actividad. La responsabilidad social de una empresa, por ejemplo, que desarrolla actividades, produce ciertos efectos que deben estos ser respondidos por los titulares de la misma. Por lo tanto, al momento de extraer los recursos no renovables, se debe tener en cuenta la importancia de estos para la sociedad, asegurando la preservación de los recursos para el futuro. Cuando hablamos de desarrollo sustentable, sostenible, es que debe beneficiar a la generación presente, pero no olvidándonos de las generaciones futuras. Así que la actividad minera, como se da cuenta, está limitada. Se imagina que la explotación del estaño de principios del siglo XX hubiera tenido este principio de desarrollo sustentable, hubiera dicho que, bueno, esto vamos a explotarlo en 10 años, pero esto lo vamos a dejar para los siguientes 30 años. Esto es un ejemplo a grosso modo. Imagínense que estas minas que estaban en Oruro, la de Patiño, Simón y Patiño, por ejemplo, hubiera no solamente sido explotada así en demasía, ¿no? Y con todos los medios posibles y llevados al exterior, hubiera sido quizá un modo de extender la vida, entre comillas, de este yacimiento y que hubiera beneficiado a la segunda mitad del siglo XX también, aquí a Bolivia. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta que son recursos, los yacimientos no renovables, y que tiene que tomarse en cuenta el futuro de las generaciones que vienen. Tenemos al lado de este principio también la sustentabilidad del desarrollo del sector minero a través de la promoción de inversiones. Mencionábamos que la actividad minera requiere inversión, requiere capital. Entonces, ¿no?, la actividad minera, siendo importante para la economía nacional, debe crecer incrementándose la inversión dentro del sector a largo plazo. No debe solamente ocuparse en 10 años, 5 años, 2 años
debe ser siempre a largo plazo, que el sector minero y su actividad pueda permanecer activo durante el tiempo. Dice el artículo 370, el parágrafo sexto. El Estado, a través de sus entidades autárquicas, promoverá y desarrollará políticas de administración, prospección, exploración, explotación, industrialización, comercialización, evaluación e información técnica, geológica y científica de los recursos no renovables para el desarrollo minero. Este sector económico es muy importante para el país y debe ser promocionado, debe ser llevado a una actividad sustentable, permanente en el tiempo. Vemos el siguiente principio: reciprocidad con la madre tierra. Quiere decir que la ejecución de las actividades mineras deben ser compatibles con el respeto al medio ambiente. En consecuencia, no basta con obtener la autorización del Estado en cuanto al ámbito minero, sino que también necesita una licencia ambiental que permita el desarrollo de las actividades mineras cumpliendo normas ambientales. La madre tierra, dentro de la cosmovisión andina de nuestra constitución, también tiene derechos, como la ley de derechos de la madre tierra, que también va a regular la actividad minera, porque no debemos olvidar que la actividad minera tiene una característica muy negativa, contraproducente al medio ambiente, pero a través de esta ley se está buscando regular esta situación. Protección a naciones y pueblos indígenas originarios en situación de alta vulnerabilidad. Las actividades mineras pueden producir efectos contraproducentes para las naciones y pueblos indígenas originarios, para lo cual se ha incorporado un procedimiento específico de consulta previa a estos grupos sociales, dice el artículo 352 de la Constitución Política del Estado. La explotación de recursos naturales en determinado territorio estará sujeta a un proceso de consulta a la población afectada, convocada por el Estado, que será libre, previa e informada. Se garantiza la participación ciudadana en el proceso de gestión ambiental y se promoverá la conservación de los ecosistemas, de acuerdo con la Constitución y la ley. En las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, la consulta tendrá lugar respetando sus normas y procedimientos propios. Y el artículo 403 menciona lo siguiente: se reconoce la integralidad del territorio indígena originario campesino, que incluye el derecho a la tierra, al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables en las condiciones determinadas por la ley, a la consulta previa informada y a la participación en los beneficios por la explotación de los recursos naturales no renovables que se encuentran en sus territorios, la facultad de aplicar sus normas propias administrados por sus estructuras de representación y la definición de su desarrollo de acuerdo a sus criterios culturales y principios de convivencia armónica con la naturaleza. Los territorios indígenas originarios campesinos podrán estar compuestos por comunidades. Muy bien, el parágrafo segundo dice: el territorio indígena originario campesino comprende áreas de producción, áreas de aprovechamiento y conservación de los recursos naturales y espacios de reproducción social, espiritual y cultural. La ley establecerá el procedimiento para el reconocimiento de estos derechos. Muy bien, esta parte del artículo 403, en base a los derechos que tienen los pueblos originarios, en el caso de la explotación de recursos no renovables, tienen que ser consultados previamente. Podrá observar, en base a estos 8 principios de la ley 535, la ley de minería y metalurgia, que están muy restringidos las actividades mineras, los derechos mineros, y que, bueno, genera mucha carga dentro de las obligaciones para los beneficiarios, para los particulares, personas naturales jurídicas. Es algo que, bueno, está en debate, pero son características dentro del Estado social de derecho que tiene como corriente nuestra actual Constitución Política del Estado. Naturaleza del derecho minero. El derecho minero forma parte del derecho público por el carácter estratégico del sector sobre el interés público de la colectividad y para satisfacer los requerimientos elementales del Estado.
podemos identificar que pertenece al derecho público, aunque bueno, tendrá muchas relaciones con el derecho privado, derecho civil, comercial, pero lo ubicamos dentro del derecho público, porque los intereses, el carácter estratégico y la importancia económica nacional es determinante. Vemos el siguiente punto, definición de derecho minero. Después de haber revisado ya bastantes antecedentes, los principios, podemos llegar a las dos definiciones que tenemos en este caso. La primera es de la doctora Magda Beatriz de la Fuente Bloch. Derecho minero es el conjunto de normas jurídicas que regulan la adjudicación, defensa y extinción de los derechos de los concesionarios mineros, su relación con el Estado y terceros, en el desarrollo y ejecución de las actividades mineras, en general conforme al principio de desarrollo sostenible, los actos, contratos y litigios inherentes a ellas, y la protección del medio ambiente. Lo que podemos observar en este concepto, en esta definición de derecho minero, es que el conjunto de normas jurídicas van a regular la adjudicación, que es la entrega por parte del Estado, por parte de la autoridad respectiva del Estado, a particulares de derechos mineros. Esa es la adjudicación. Y una vez que se han adjudicado derechos mineros, cuando estos son vulnerados, tenemos medios que van a defender estos derechos. Por eso también hablamos de la defensa. El derecho minero tiene que ver con esto también. Luego vemos la extinción de los derechos de los concesionarios mineros. Bueno, en este caso hablaríamos de los contratantes mineros. Ya no tenemos la concesión, sino contratos. ¿En qué casos, en qué situaciones los derechos de los contratantes pueden extinguirse? También durante la actividad de extracción, de producción, industrialización, etcétera, el Estado siempre va a estar regulando sus actividades, y aquí tiene que ver también el derecho minero, además de su relación de los titulares del derecho con terceros que probablemente estén queriendo vulnerar estos derechos, que también el Estado debe reconocer que determinados individuos tienen derechos mineros reconocidos por el Estado. En el desarrollo y ejecución de actividades mineras en general, sí, bueno, involucra el derecho minero todas las actividades en general, con el principio de desarrollo sostenible, que esta es la corriente que se va a introducir también dentro de lo actual, el cuidado al medio ambiente, a la madre tierra, los contratos y litigios inherentes a ellas y la protección al medio ambiente. Podemos ver el análisis de esta primera definición de derecho minero en este sentido. La siguiente definición es del doctor Marcelo Rodrigo Montaño de la Fuente. Derecho minero es el conjunto de normas jurídicas positivas que establecen la forma de constitución, conservación y extinción de derechos mineros a través de contratos y licencias suscritos y autorizados por el Estado, que regulan las actividades minero-metalúrgicas, las condiciones de su desarrollo y continuidad, y su relación con terceros y la autoridad estatal. Vamos a analizar esta definición. Primeramente, la Constitución va a regular el derecho minero, y parte de esta premisa, ¿no?, que menciona que están establecidas en la Constitución la conservación, dice, la extinción de derechos mineros a través de contratos. La forma de generar derechos mineros va a ser a través de los contratos mineros que son otorgados por el Estado, por la autoridad jurisdiccional de administración minera, AJAM, que va a otorgar estos contratos, licencias autorizados por el Estado porque tiene esta potestad, y va a regular las actividades minero-metalúrgicas. Muy bien, entonces los titulares tendrán estos derechos a través de estos contratos y licencias para la prospección, para la extracción, explotación, etcétera. Y bueno, las actividades también van a ser reguladas, las condiciones de su desarrollo y continuidad. Aquí vemos los principios que están involucrados, ¿no? La continuidad que es importante para los intereses sociales, su relación con terceros y la autoridad estatal también. Bueno, estas dos definiciones nos van a ir dando el panorama del contenido que tiene el derecho minero. No solamente es la relación del Estado y la persona y la explotación, no, involucra muchas más áreas dentro del derecho minero que involucran los intereses sociales también. Relaciones del derecho minero con otras ramas del derecho.
Vamos a observar que como todas las ramas del derecho se relacionan entre sí, pero vemos acá las más importantes. En primer lugar vemos con el derecho constitucional, porque la Constitución Política del Estado sienta las bases del ordenamiento jurídico en la industria minera entre los artículos, principalmente ahí 348 al 358 y 369 al 372. Vemos la relación del derecho minero con el derecho civil, porque se toma en cuenta las bases jurídico-doctrinales de esta rama del derecho, tales como ser la capacidad jurídica, la servidumbre, obligaciones, contratos, bienes, etc. Así que tomamos bastante doctrina del derecho civil también. Vemos una estrecha relación con el derecho ambiental. Esto ya que las actividades mineras generan un impacto al medio ambiente, por tal motivo que las actividades mineras deben compatibilizarse bajo las condiciones de normas ambientales, que vemos muy entrelazado con el sistema actual del derecho minero. Derecho del trabajo es el derecho laboral. El derecho minero tendrá esta relación porque regula las relaciones jurídicas obrero-patronales y todos sus efectos en la actividad minera. Con el derecho comercial porque se relaciona con la minería. En la constitución de sociedades comerciales, por ejemplo, cuáles son las características que tienen cada una, la comercialización, la industrialización de minerales, el giro comercial de la minería, etc. Esto es parte del derecho comercial. No nos olvidemos que los minerales vendrían a ser bienes valiosos que son de comercialización y que tienen que tener el cuidado respectivo. Con el derecho penal, bueno, se sanciona con penas los delitos cometidos dentro del ámbito minero, como ser el avasallamiento de área minera, también la explotación ilegal de recursos minerales, o también la venta y compra ilegal de recursos minerales. Tenemos también una relación del derecho minero con el derecho administrativo por la otorgación y autorización de derechos mineros, porque estos son de naturaleza administrativa. Los procedimientos mineros son de esencia netamente administrativa. Con esto estaríamos concluyendo el tema 2.